de autores de Ad Astra, bienvenidos a una edición más precisamente de esta búsqueda, de esta exploración que hacemos con los autores de los libros más importantes que tenemos nosotros en la biblioteca de Ad Astra. Y me da mucho gusto, es un honor recibir a Roberto González, que es el autor de este libro titulado Vivir, Amar y Ser, que es, incluso él mismo lo ha descrito como el vuelo de una mariposa que finalmente abandona el capullo del ego. Mi estimado Roberto, bienvenido. Buenos días, ¿Qué tal? gracias. Bueno, Roberto, me gustaría más que nada comenzar con de dónde nace esa chispa inicial. De hecho, lo mencionas en tu libro, que fue un accidente a los 38 años, te dio, como tú mismo lo describes, instantes extra de vida. Pero es obligado preguntarte, ¿este fue el evento, o el motor definitivo que te impulsó a dejar de ser un simple admirador del mundo y convertirte en un autor que busca dar testimonio de su existencia antes de partir? Ajá. Bueno, el evento que describo a los 38 años ahí Sí. fue posterior. Yo, eh, desde toda la vida, he investigado los temas ahí referentes en el libro, investigado el tema sobre la conciencia, sobre el ego, sobre el, el despertar espiritual, que le llaman. Ujú. Este, eh, lo, Lo que detonó en sí este libro es una tesis que tenía yo pendiente en el área de filosofía. Entonces me pidieron practicar, practicar la escritura. Y me dediqué a escribir temas de mi interés, testimonios principalmente. Y, y curiosamente, ya cuando tenía varios testimonios, consideré importante compartirlos. Ajá. Para esto los compartí con allegados y les gustaron. Entonces, me pareció un buen tema. Lo que hice fue dividirlos por temas. Por ejemplo, el primer tema es el autoconocimiento. Luego sigue el amor, la felicidad, Dios. Dividir las diferentes reflexiones en temas, ¿verdad? Pero en sí el objetivo principal es buscarnos a nosotros mismos, porque según mi convicción, ahí está la felicidad, ahí está todo lo que queremos en la vida, ¿verdad? Ajá. Y el modo de presentarlo es a través de testimonios. ¿Por qué? Porque escribir del libro se me hace un poquito de segunda mano. Entonces, si de alguna manera quería aportar algo, pues tomé el consejo de escribir de mis experiencias, ¿no? O sea, vamos, a lo mejor lo que digo, yo lo leí por ahí de un lado, pero la experiencia me da el soporte para poderlo plasmar de una manera un poco más clara, ¿no? Sí, Sí, de hecho, tu libro, para quienes todavía tengan la desgracia de no tenerlo y de no haberlo adquirido, explora la esencia de la condición humana y el sentido de la vida. Es una exploración muy amplia de tu parte a través de un enfoque que combina la filosofía ética, la espiritualidad y las vivencias personales. Es algo que a mí me llamó mucho la atención después de la lectura de tu libro. Y particularmente haces mucho énfasis en una parte importante, la transición intelectual. Tú te formaste en ingeniería electrónica y luego después decides hacer un posgrado precisamente en filosofía ética. ¿Cómo es que qué fue lo que te impulsó a esta transición tan profunda? Porque evidentemente después de estar viendo un tema muy técnico, de pronto te vas a un tema filosófico. ¿Y qué fue lo que te motivó a este cambio tan radical? Bueno, en sí, mi perfil, mi vocación siempre ha sido en las humanidades. Yo desde la adolescencia quise ser psicólogo, más que era una carrera muy cara. Pero posteriormente, bueno, aquel entonces era cara donde la quería llevar.
Pero posteriormente se me presentó la oportunidad de ir a la UNAM. Ujú. Pero ya para eso ya tenía una carrera de electrónica. Y fue que entré a la UNAM y, y estudié la carrera de ética, de filosofía ética. Sin embargo, aunado todo esto, la psicología y la espiritualidad siempre ha sido las bases de mi estudio personal, autodidacta, por decir algo. Ajá. Y de hecho, mi gran tema, que es lo que quisiera yo compartir, y es lo que busco compartir precisamente, es el despertar de la conciencia. Es algo un poquito abstracto porque casi no es, no sé, creo que últimamente se está hablando un poco más de eso, no sé si tengas esa experiencia. Sí, claro que sí. Se toca más el tema de despertar de la conciencia, pero sin embargo sigue siendo algo que, por ejemplo, en mi entorno yo hablo de eso y la gente como que no sabe ni de qué va, ni de qué trata, ¿no? Ajá. Y despertar la Probablemente, conciencia. sí, probablemente incluso a lo mejor el tema del despertar de la conciencia, incluso los más jóvenes lo traen, creo yo. Ah, ya. Y despertar la conciencia en términos sencillos, explicándolo de varias maneras, de los términos más sencillos es darnos cuenta de que lo que creemos ser no son más que ideas que tenemos de lo que creemos ser, precisamente de Ujú, ideas. Por ejemplo, yo soy Roberto, tengo tal edad, tengo estudios aquí, tengo allá. Si te das cuenta, todo eso son datos. Ajá. ujú. Datos que me definen para conocerme como persona, ¿no? Pero curiosamente, nuestra personalidad, nuestra persona, no es, no es lo que somos. Por eso, desde los griegos, planteaba Sócrates el conocerse a sí mismo. O sea, si creemos que somos esta persona que nació en tal fecha y que va a morir pronto porque se va la vida muy rápido, pues simplemente no nos conocemos. O sea, vivimos en la ignorancia, vivimos dormidos, muchos le llaman, ¿sí? Y de eso se trata precisamente. Entonces, todas estas experiencias que yo narro en el libro son pequeños atisbos, unas fuertes, otros profundos, que me dieron idea y de alguna manera quise conservar y después compartir de cómo la conciencia nos habla, o sea, cómo nuestro verdadero ser se comunica con nosotros y nos habla a través de experiencias, a través de intuiciones, a través de muchas maneras, ¿no? De hecho, llego a apuntar en el libro que el libro, yo no lo escribí conscientemente, el libro, como que hubo momentos donde me surgía escribir, ajá. Me surgía escribir, ¿por qué? No lo sé, o sea, simplemente me parecía algo digno de compartir y después algo digno de conservar y pues, y ya después, pues, lo hice libro, ¿ah? Sí. Pero en sí, Sí, sí. De hecho, precisamente sobre ese punto que estás comentando, sobre el propósito humanista de tu libro, tú te defines dentro del mismo libro como un indagador de la conciencia humana y manifiestas tu admiración con figuras como, por ejemplo, como Gandhi. ¿Es tu libro, y esto es una pregunta, es tu libro una especie de herramienta intencional para proponer el altruismo o la fraternidad como alternativas al egoísmo y al salvajismo que han imperado en la historia y que precisamente hoy estamos siendo testigos en este inicio de año de salvajismo brutal que estamos siendo testigos en este momento? ¿Es una especie de antítesis de lo que está sucediendo ahora tu libro? de hecho, por ejemplo, muchos, ¿sí lo escucho bien? Sí, 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 perfectamente. ok. Muchos maestros espirituales, por mencionar anteriormente a Krishnamurti, que ya falleció, Nisargadatta, los hindús. Ahorita actualmente el que suena mucho es Eckhart Tolle. Hablan de ese tema, de que la humanidad eh, ahorita está en la etapa del ego. Ajá, está en la etapa del ego. ¿Qué es el ego? El egoísmo, lo que es el salvajismo.
el querer todo para mí. Primero yo, después yo y al último yo. Sí. Ajá. Pero es una etapa que tiene que transitar la humanidad y también de manera individual. La humanidad para sobrevivir y uno de manera individual para poder ser feliz. Porque si uno no se despoja del egoísmo, es la clave para el sufrimiento y la infelicidad. De hecho, Buda, Buda definió, definió vivir como sufrir. O sea, decía, vivir es sufrimiento, decía Buda. Sin embargo, pues, no necesariamente vivir es sufrimiento cuando uno vive desde el egoísmo para sí mismo, ¿sí? Pero entre más uno se desprende de ese egoísmo, o sea, lo que no es sufrir es el yo. En términos lógicos, si no hubiera un yo que sufriera, o sea, por ejemplo, lo que no es sufrir es que creo que necesito dinero, que necesito pareja, que necesito todo lo que lleguen a quererles, pero mi mente me dice, necesito esto, necesito lo otro, ¿sí? Sin embargo, y ahorita platicaba con una amiga, una clave de la felicidad es la gratitud. Y si yo puedo ser agradecido con todo lo que tengo, sea poco, sea mucho, no necesito nada. Yo puedo ser feliz, ¿sí? Sin embargo, la mente, que es la que nos gobierna ahorita en el estado del ego, como le dicen los grandes maestros, la mente nos gobierna y nos lanza pensamientos que uno no controla, pero que sin embargo nos manipula y nos hace sentir infelices. ¿Por qué? Porque tengamos lo que tengamos, siempre va a hacer falta algo en la vida, ¿no? Claro. Y ahí es la raíz de la infelicidad. Ajá. Principalmente de manera personal y posteriormente ya a gran escala como humanidad, ¿no? Desprendernos de ese egoísmo. Ajá. Sí. No es nada malo el egoísmo, simplemente es una etapa que tenemos que transitar, ¿no? Sí. Eckhart Tolle lo explica de una manera genial también. Ajá. Y Él lo explica de una manera genial y yo trato de explicarlo de manera un poquito más clara para todos. Exactamente. Y precisamente dentro de ese marco de explicaciones hay otra que me llamó mucho la atención, la que tú denominas la experiencia del corazón. En esta afirmas que el corazón es el que escudriña la verdad, que la mente renuncia a indagar. Y obviamente, obligadamente te tengo que preguntar, ¿cómo fue la experiencia de escribir desde el sentimiento puro y de qué manera esto te permitió aprender algo nuevo de ti mismo mientras estabas hilando los renglones de este libro? Claro. Mira, la experiencia del corazón viene desde que yo inicié los estudios de psicología, porque a pesar de no estudiar de manera formal, yo estudié de manera autodidacta. Entonces ya la psicología y la filosofía, todo lo que es los estudios del alma, los traté de abordar desde la lógica de la ingeniería, ¿no? O sea, como matemático, como científico. Pero llegó el momento en que me di cuenta que los conceptos no llevan a ningún lado. O sea, en mi experiencia, yo así lo sentí, que no me estaban llegando a ningún lado más que a a darle vueltas a la realidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, en filosofía se habla de muchos conceptos del fenómeno. El fenómeno es todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que nos rodea, el mundo físico, el mundo real. Ajá. Y se habla del nómeno, pero el nómeno es algo que no se puede conocer, entonces los filósofos lo definen de tantas maneras que llega uno a no saber ni qué se trata, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, al meterme yo un poco a estudiar a Jesús en la Biblia, Jesús, mientras los filósofos decían que eran los amantes de la verdad, me llamó la atención las palabras de Jesús que decía, yo soy la verdad, decía, con una certeza, ¿no? Él no decía yo amo la verdad, no, yo soy la verdad. Y me llamó la atención todas esas palabras, ¿no? Yo soy la verdad. Otro que me llamó la atención al escuchar a Jesús, al leerlo, perdón, es que decía que la verdad era el amor. Y para mí todo eso me chocó. O sea, yo como científico, como intelectual, filósofo y todo eso,
me chocaba, o sea, ¿cómo el amor? ¿Qué es el amor? O sea, para empezar, ¿no? Y ya posteriormente, al haberlo investigado, al haber familiarizado de qué hablaba Jesús cuando decía el amor, ¿sí? Y también decía que Dios es el amor, ¿verdad? Entonces esto era muy abstracto si uno no se familiariza. Por eso es que trato de a base de experiencias explicar un poco qué entiendo yo por esos conceptos, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? Ajá. Y finalmente, por ejemplo, a lo mejor voy a sonar un poquito ya más desapegado de lo cotidiano, ¿ah? Venga, Pero, venga. por ejemplo, estudiando un poco a los hindús, a los místicos hindús, dicen que la verdad y la felicidad y el estar pleno en la vida eh, está relacionado con conocerse a sí mismo. Pero dice, ¿y quién es ese sí mismo al que nos referimos? No es este cuerpo, no es lo que pensamos, no es lo que sentimos. Ese sí mismo es ese algo indefinido pero que es consciente de la realidad. O sea, si nos metemos un poco en nuestro interior, lo único que sabemos, o sea, lo que no podemos negar es que somos conscientes de una realidad. Y por ejemplo, somos conscientes de una realidad de nuestro cuerpo cuando éramos niños y posteriormente pasa el tiempo, somos conscientes de una realidad ya cuando somos maduros Sí. y somos conscientes de una realidad actualmente. Y sin embargo, aunque el cuerpo sigue cambiando y a veces nos desconocemos en la foto, como me pasa, desconozco la fotografía, sigo sabiendo que soy yo, o sea, yo me mantengo en esa realidad. El mundo, dicen los filósofos, el mundo es devenir, el mundo es cambio. Lo que define la realidad es el cambio, precisamente. Todo es cambiante, todo es cambiante. Por eso querer encontrar la felicidad en el mundo del cambio es condenarse al sufrimiento. ¿Qué es lo único que no cambia? Ese yo que fue testigo de mi cuerpo en sus diferentes etapas y que es testigo de la realidad cambiante que nos circunda, ¿no? O sea, toda esa realidad, pues no sé, ahorita es algo y el día de mañana, pues ahorita vemos un árbol y el día de mañana lo vemos cayéndose o no sé, vemos todo y nada se sostiene, ¿sí? Lo que sí sostiene soy yo siendo testigo o presenciando la realidad cambiante. Y precisamente en el investigar o en el familiarizarse con eso que soy, que llaman los hindús el sí mismo, o otros llaman el yo trascendental, no sé, O, o el no sé, la que muchos, supraconciencia o nivel de fulcros. exactamente. Ujú. Pero, sin embargo, lo que yo quiero agregar en mi libro no son más conceptos, ya más cosas abstractas. Lo que trato de aportar, si quiero realmente compartir algo, es que a través de experiencias personales, pues de las que puedo hablar, esos conceptos volverlos un poco más claros, ¿no? O sea, indagarlos a nosotros mismos a través de mis experiencias. Ajá. Yo comparto mis experiencias, cómo me he indagado, y bueno, las siento dignas de compartir, ¿no? Ajá. Sí. Y de hecho también haces referencia a algo que te ayudó a escribir, que es la guía de las musas. Has comentado incluso que, por ejemplo, con la ayuda de las musas, te has sorprendido a ti mismo expresando verdades que te han asombrado. Eh, ¿Cómo es esa sensación de asombro y de plenitud que experimentas al descubrir que tu pluma o tu escritura lograba manifestar lo que tú llamas la gracia de Dios? Ándale. Este, Esto de las musas lo hago referencia al hecho de que, por ejemplo, yo en la UNAM no he podido construir una tesis. ¿Por qué? Porque es lógica, es conceptos, es combinar conceptos, y de alguna manera es algo tan mental que sin embargo no hay ni cómo empezar ni cómo terminar y me hago pelotas internamente
Y a pesar de que he escrito algo, llevo ya bastante avance, sin embargo, eso de las musas es que hablo desde un sentimiento. O sea, hay una experiencia que viví que me provocó sentimientos. Entonces, esos sentimientos, esas emociones, quieren salir, quieren expresarse porque no están definidas, pero sin embargo, yo veo que hay sabiduría en lo que viví o en lo que sentí, ajá, en lo que estoy viviendo. Y en tratar de aclarármelo a mí mismo, es lo que yo experimento como esas musas, ¿no? O sea, las musas me hablan en sentimientos, en experiencias, o la voz de Dios, o la voz hasta podríamos decir, de los espíritus buenos, de los ángeles, pueden hablarme a través de emociones, de experiencias. Y lo que me queda a mí como escritor es plasmarlo de la manera más clara posible. Para mí primero, ¿sí? Que yo lo entienda, cuál fue el mensaje. De hecho, en cada experiencia que tengo, ya tomé la sana, ¿cómo se puede decir? La sana costumbre Sí. de decir, Dios, ¿cuál es el mensaje aquí? Y ya después que lo viví lo que quieras, después, ya que vino la experiencia y todo, me tomo la libertad o con tranquilidad de escribir qué fue eso que se vivió. Ajá. Entonces, eso es las musas. O sea, las musas te hablan en sentimientos, en emociones, en, en experiencias. Pero las musas no hablan con lógica. Ah. Bueno, esa es mi percepción. Sí, y de hecho precisamente en esto también ahí tu libro abarca una enorme diversidad de temas. Háblalas, por ejemplo, desde el ajedrez, pasas por el cine, pasas por meditaciones profundas sobre Jesús, incluso meditaciones sobre la muerte. ¿Qué tan complejo te resultó integrar todas estas emociones de colores, como las describes, en una estructura coherente que reflejara la unidad de tu ser? Ok. Bueno, es que lo que pasa, no intenté, nunca intenté hacerlo algo lógico y coherente, sino simplemente escribir lo que fue surgiendo, ¿no? Lo que me impulsaba a escribir. Ajá. Ya posteriormente viene la manera de acomodarlo para hacerlo entendible, ¿no? Para comunicarlo. Sí, porque si me pongo a hablar de conceptos abstractos, pues nada más yo me voy a entender. Entonces, trato primero de aterrizarlo en las experiencias cotidianas y después de organizarlo en temas. De hecho, el libro es, no sé, 3/4 partes de lo que originalmente escribí. ¿Por qué? Porque era tan vasto que dije, para no desconcentrar, para no desviar la atención, voy a hacer lo que me interesa realmente compartir. Y lo que me interesa compartir principalmente está al principio. Cómo llegar al autoconocimiento, qué quiere decir el autoconocimiento, qué es el amor, cómo se vive el amor y, 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 y cosas de estas, ¿no? La felicidad, que entiendo. Sí, ¿y no te sientes ya, después de este nivel de compartir todo esto, no te sientes un poquito vulnerable después de ofrecer todo esto que anda en tu cabeza? Vulnerable, ¿en qué sentido? No entiendo vulnerabilidad. No sé, O digamos, sea que expuesto en precisamente en todo lo que has ofrecido de ti en tu libro. me estoy exponiendo, por decir algo, a ser criticado, por decir algo como persona. No, más que nada a nivel profundo, a nivel personal. O sea, ya nos mostraste de qué está hecho Roberto González. ¿No sientes así un poquito de haber revelado de más? No, fíjate que precisamente hablo de mí porque yo no soy la prioridad. O sea, la prioridad es lo que hay que compartir, o sea, el autoconocimiento, ¿sí? Entonces, yo, como personaje, como personalidad, es precisamente lo que quiero compartir, que no somos la prioridad, o sea, darle más valor a lo que somos, eso es precisamente parte de la conciencia que vivimos, que es la que nos tiene en el egoísmo. ¿No? Sí. Entonces, la única forma de abrir el corazón
Y compartir algo de corazón es abrirlo, es Claro. siendo honesto, ¿no? Ajá. Sí. Y finalmente, Roberto, sobre el legado y sobre la gratitud. Tú comentas en tu libro que aspiras a desprenderte de la vida con un gracias en los labios. ¿De qué manera la publicación de este libro específicamente representa ese cierre de ciclo? ¿Y qué sientes al saber que tus reflexiones pueden ayudar a otros a encontrar el camino del corazón o el camino con corazón? Me siento, fíjate que es bonita la pregunta, incluso eh, te voy a decir qué pasó. Yo estaba muy emocionado al principio cuando recién lo escribí, cuando era un borrador. Sí. Sin embargo, me he dado cuenta a través de los años, ya van 15 años que el borrador ya estaba hecho, este, que no se ha entendido. O sea, que es difícil entender. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me apego mucho a lo que escribí, pues es sufrir, o sea, decir, Ujú. no, pues me decepcioné, ¿no? Me decepcioné la gente. No, yo lo que escribí lo tomo como que viene de esas musas, viene de esa experiencia, viene de esa intención de hacerlo más claro eh, esos mensajes que quiero compartir. Ajá. Y es como quien dice una invitación. Entonces, como cuando uno invita a alguien a una fiesta y no va, bueno, pues yo me siento bien de haberlo invitado, ¿no? Si así no va, pues ni voy a echar la culpa a mí, ni le voy a echar la culpa a él, ¿no? O sea, simplemente, ¿por qué? Porque a la fuerza nada entra. Entonces, si yo trato de convencer a todo mundo de que lo que yo pienso es la realidad, es la verdad, curiosamente, ese es el estado de conciencia en el que vivimos. Todos creemos que lo que pensamos y lo que sentimos y lo que vivimos es la realidad. O sea, ahí se reduce el mundo de cada quien a lo que yo. Entonces, precisamente, y siendo congruente con lo que estoy escribiendo, pues no tengo expectativas, simplemente lo escribí porque nació de mí y lo lanzo al mundo y el que vibre con eso, al que sienta algún llamado a sentirlo igual, excelente. Y pues bueno, así es, amigos del Club de Autores de Adastra, este libro titulado Vivir, Amar y Ser fue escrito por Roberto González, con quien tengo el enorme gusto de estar conversando. Y sí les puedo decir algo, este libro explora la esencia de la condición humana y el sentido de la vida. Es algo realmente profundo y el hecho de que nos compartas, Roberto, todas estas experiencias es no solamente un privilegio, sino que además es algo que vale la pena tener en la biblioteca personal. Y quiero cerrar con una práctica que hacen los malos periodistas en cualquier entrevista. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar, Roberto? ¿Hay algo más que quiera agregar? Sí. Este, mm, algo más que quiera agregar. Creo que todo lo que está dicho en el libro, pero con tus preguntas creo que también explicamos gran parte de lo que se dijo. Algo más de lo que quiera agregar es de que ese gracias a la vida del que me recuerdas ahorita es una aspiración que tengo. O sea, yo no soy maestro, no soy un iluminado, simplemente dentro de mis convicciones de vivir, me quedo con algo que leí en cierta literatura sobre Jesús, que dice que la vida es un regalo, ajá, que la vida es un regalo. Dios es el amor y la vida es el mayor regalo que tenemos. Se nos dio todo sin pedir nada a cambio. Ujú. Entonces, en la medida en que seamos conscientes de eso, no necesitamos nada más para ser felices. Sin duda alguna. Roberto González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Club de Autores de Adastra. Muchas gracias a ti, José. Y sí, Un y placer igual. amigos de Adastra,
sin duda alguna ya tienen más motivaciones ahora para adquirir este libro de Roberto González, Vivir, Amar y Ser. Roberto, muchas gracias. Gracias, muy amable.